México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de plantas medicinales registradas. En este territorio se han documentado más de 4.500 plantas medicinales, de las cuales se obtienen más de 100.000 compuestos, menos del 10% de estos estudiados por la ciencia. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el 90% de los mexicanos ha optado alguna vez en su vida por aliviarse con alguna de estas plantas, y existen 250 especies de estas que se comercializan de manera cotidiana en el mercado de la medicina natural. En todo el país han proliferado las tiendas naturistas. En Chiapas existen comunidades mayas con salas de parto tradicionales en donde se usa la medicina tradicional. En el Hospital General Siglo XXI se cuenta con un herbario y se utiliza la herbolaria mexicana. El Museo de la Medicina Mexicana enseña con orgullo este legado y constantemente está presentando exposiciones que acercan al público a conocer más sobre la medicina ancestral mexicana basada en plantas. Nuria Galán, directora del museo, nos muestra cómo la creatividad y el arte le han ayudado a concebir espacios donde aprender la historia de estas prácticas y su importancia en la actualidad. El museo cuenta con una sala dedicada al Códice de la Cruz Badiano, el tratado de medicina tradicional más antiguo de América. En este documento, escrito en 1553, se exponen de forma ilustrada 227 plantas que los antiguos mexicas utilizaban para curar sus dolencias y enfermedades. En la exposición se conservan algunas de estas plantas en botes con glicerina, mostrando para su mejor identificación su aspecto en dos estaciones distintas del año, por ejemplo cuando florea o cuando tiene su cobertura de hojas. Asimismo, se muestra el nombre náhuatl de cada planta, su nombre científico, su uso ancestral y su uso actual. Esta es una de nuestras salas consentidas. Está dedicada al Códice de la Cruz Badiano que se puede observar. En esta vitrina como está desplegada, ¿no?, las hojas que contienen las representaciones gráficas de las plantas y la descripción. Este documento maravilloso lo hace, es de mano indígena, ¿no? Lo hace principalmente Martín de la Cruz, que era un médico que estaba a cargo de la salud de los estudiantes del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y Juan Badiano, que había sido estudiante del colegio y que en ese momento ya era profesor y que pues había estado en contacto, ¿no?, con la cultura occidental y sobre todo con el conocimiento del latín, que en aquel entonces era el idioma del conocimiento. Entonces le piden al médico que él describa como a manera de recetario, de cabeza a pies, de capital calzam, como se utilizaba, los distintos malestares que pueden aquejar a la población y los tratamientos que él emplea dentro de sus prácticas. Entonces, al parecer, él lo hace en náhuatl y Juan Badiano hace la traducción al latín, ¿no? Y los tlacuilos, que son aquellos que dicen, la palabra tlacuilo significa los que escriben con imágenes, son los que hacen las representaciones gráficas. En realidad este librito lo que tenía como aparentemente varias intenciones. Una de ellas es dar a conocer la riqueza natural del territorio. Por otro lado, también dar a conocer que los indígenas, sobre todo aquellos que estaban siendo formados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues ya dominaban el latín, ¿no? Ya estaba como este proceso, ¿no?, de aculturamiento en alguna población indígena, pero también había un trasfondo económico, ¿no? El lograr el comercio, ¿no?, de las plantas medicinales y que se pudiera hacer mediante la familia Mendoza, que quien lo hace es el hijo del que había sido virrey en Nueva España, ¿no? Aquí se hizo una selección de 40 plantas que se siguen utilizando, ¿no?, dentro de las prácticas curativas. Entonces vemos por un lado el término en latín, la manera en que nosotros le llamamos coloquialmente, ¿no?, como la flor de muerto, y por el otro lado su término científico, el uso prehispánico y el uso actual. El cempasúchil, que es el Tagetes erecta,
Uso prehispánico, las hojas machacadas y tomadas con agua para dolores de estómago. Y el uso actual es la infusión de las flores, se utiliza para dolores de estómago, empacho y lavados vaginales. Chicalote se sigue utilizando en el uso prehispánico para la inflamación de los ojos y en el uso actual para el tratamiento de las cataratas de los ojos. Hay como una coincidencia. El muicle también es una planta altamente popular que se utiliza para el tratamiento de la disentería y detener el flujo menstrual excesivo en la práctica prehispánica, y actualmente sirve, ¿no?, como para limpiar la sangre y regular la menstruación, ¿no? Sigue manteniendo estas funciones. La espinosilla para el cabello, igualmente aquí, la espinosilla está comprobada científicamente que sirve para fortalecer el cabello y se utiliza, ¿no?, para minimizar la presencia de la calvicie. El epazote, por ejemplo, que es otra cosa que nosotros solemos usarlo en términos gastronómicos, se utilizaba para atacar los parásitos del vientre, ¿no?, en tratamientos de disentería, y actualmente se utiliza de la misma manera, aunque hay una clara alerta. No por ser natural quiere decir que es inocuo, ¿no? Como bien decían, como en la dosis está el veneno. Entonces, se ha exhortado a la población que no se utilice el epazote para tratar, ¿no?, los bichos de la panza, porque puede tener afectaciones neurológicas muy importantes en grandes dosis. Entonces, se recomienda que se siga utilizando, sí, ¿no?, dentro de la práctica culinaria, pero que no se trate de eliminar, ¿no?, parásitos por esta manera, porque ya han llegado varios pacientes con intoxicación y en donde tienen daños neuronales importantes. El tabaco también es algo muy curioso. Por ejemplo, pues es una planta que aparte, pues es muy habitual, inclusive en todos los terrenos baldíos, en la mayoría, es una planta que crece generosamente, ¿no?, y que quizás nosotros no identificamos actualmente, pero se utilizaba para el tratamiento de asma y en los casos de dificultad para respirar, curiosamente, ¿no? Y hoy en día las hojas maceradas se emplean localmente en el tratamiento de la gota o dolores reumáticos, sin embargo están contraindicadas, ¿no?, para el asma. La flor de corazón, que tiene un color fantástico, las flores se utilizaba para fortalecer el corazón y el estómago, y actualmente los pétalos se administran para aliviar malestares del corazón. El famoso nopal, que las pencas machacadas y aplicadas como emplastos se empleaban para sanar las quemaduras del cuerpo, y las pencas licuadas o asadas se emplean para elaborar una bebida útil en el tratamiento de la diabetes. En el Museo de la Medicina Mexicana existe también un jardín botánico que presenta vivas algunas plantas medicinales del Códice de la Cruz Badiano. En este espacio antes crecía la colección de plantas de la curandera purépecha Rosita Asensio, quien elaboró una bitácora con el historial clínico de cada uno de sus pacientes y cuáles fueron los tratamientos naturales que les fue aplicando. Este recinto también recreó el boticario que el Dr. Manuel S. Sarte estableció en la ciudad de Oaxaca en 1885, época de transición entre la medicina tradicional y las farmacias actuales, entre el uso de los simples compuestos y las medicinas de patente. En la sala se encuentran los botes y albares donde se colocaban los simples compuestos con los cuales el boticario preparaba los medicamentos, así como las balanzas, trituradoras y cajas registradoras que se utilizaban en estos espacios que eran centros de socialización importantes. En otras labores dedicadas a preservar el conocimiento herbario de México, en 2024, Nuria Galán y su equipo presentaron el libro Tesoro de las Cosas Medicinales de Nueva España, en donde el médico español Francisco Hernández de Toledo, durante 6 años y por encargo del rey Felipe II, recorrió el territorio virreinal de la Nueva España durante el siglo XVI para documentar las propiedades medicinales de la flora y fauna que utilizaban entonces los médicos indígenas. Se trata del primer estudio sistematizado de la flora y la fauna novohispanas y un esfuerzo que desemboca en el conocimiento del uso médico de más de 3.000 especies de plantas y 400 especies de animales. Aquí podemos ver cómo está el plano, ¿no?, de los territorios que visitó Francisco Hernández en este viaje épico
de 1571 a 1576, aunque podemos pensar que también hay plantas que no son necesariamente solo de esa región, sino que ya había en aquel entonces, en la cultura prehispánica, un comercio muy activo de plantas medicinales. Sobre todo se sabe que llegaban al mercado de Ozumba, en Morelos, un gran número de plantas de distintas regiones y que también se ven reflejadas en el Códice de la Cruz Badiano. Ese mercado sigue activo. Importancia de rescatar este documento. Por un lado, el amor a los libros, ¿no? El amor a ese lado material del conocimiento, que es el tener en tus manos un libro que quizá ni siquiera tú domines el idioma, ¿no? Porque está en latín, pero que sepas que despierta en ti la curiosidad por tratar de descifrar el contenido que existe, por imaginar pues estos personajes que hoy en día pues se me antoja casi imposible, ¿no? La valentía que implicaba subirte a una embarcación, ¿no? Cruzar los mares, adentrarse a un territorio desconocido, pero con la apertura, ¿no? De conocer, de observar, y en el caso de Francisco Hernández, ¿no? Podríamos decir de respetar, ¿no? el conocimiento que se tenía. Y por el otro lado también, el reconocer nuestra riqueza natural y quizá el despertar estas como alertas, ¿no? Para poderlas cuidar. ¿Por qué no tener tu propio jardín? ¿No? ¿Por qué no seguir indagando sobre la riqueza y los muchos beneficios que esto te puede dar? La medicina prehispánica era también igualmente efectiva que la medicina occidental, ¿no? Entonces, en el momento en que se encuentran y que de alguna manera se establece un diálogo, ¿no? El compartir los conocimientos, pues enriquece, ¿no? Y contribuye a ambos lados. En el caso de la medicina occidental, pues sabemos que de alguna manera sí impera, ¿no? Pero impera con un nuevo carácter, que es el de reconocer las prácticas originarias, ¿no? Y que tarde o temprano se van filtrando, ¿no? Y se van empleando en la medicina que prevaleció, ¿no? Y que se fue transformando en este territorio. Los museos en la era digital. Quizá como las grandes áreas de oportunidad es llevar la información, acercarlo desde la escuela, de que existan estos conocimientos, estas materias, que las propias escuelas tengan jardines botánicos, ¿no? En donde los niños se familiaricen, ¿no? Con esta presencia, con la propiedad de las plantas, con saber el origen, ¿no? La riqueza, de dónde provienen. Nada igual a estar enfrente de un objeto que puede evocar mundos pasados, ¿no? O puede invitarte a imaginar aquello que aconteció. Eso creo que es una experiencia que solamente estando en vivo se puede tener. Sin embargo, también el museo está obligado, ¿no? A viajar más allá de sus muros.